fueron bien para ti. Tal vez esta semana está todo oscuro, no ves luz, no ves salida para las dificultades que vives. Pero sabes, te voy a contar una experiencia. A veces aquí en la tierra está lluvioso, nublado, oscuro. Entras al avión y cuando el avión parte, alza vuelo, en poco tiempo atraviesa las nubes negras y allá arriba hay un cielo azul, un sol esplendoroso y brillante. Es decir, en esta tierra todo te puede parecer que está perdido, que está mal, pero no te desesperes. Si tú a través de la oración eres capaz de traspasar las nubes, vas a encontrar el cielo de paz que Dios te ofrece, aún estando en esta tierra. Cuando a través de la oración clamas a Dios, viene la paz que inunda tu corazón. Y tú con paz eres capaz de ver la salida que no veías. Vamos al estudio número 11 para el 16 de marzo del año 2024. El título es El anhelo de Dios en Sión. El propósito de la lección de esta semana es hablar de Sión como la ciudad de Dios. En la Biblia tú puedes encontrar Sión, Jerusalén, la ciudad de David, que es la misma cosa. Pero esta semana vamos a ver a través de la lección que Sión es la ciudad de Dios. Es el símbolo de la presencia de Dios en la vida de sus hijos. Vamos a la primera parte. Quiero leer un salmo antes de entrar a la primera parte. El Salmo 87, versículos 2 y 3. Dice así: Su cimiento está en el monte santo. ¿Su cimiento de qué? Su cimiento del hombre cristiano, de la persona cristiana, de la mujer cristiana. Su cimiento está en el monte santo. Aquí en el Salmo está hablando del pueblo de Israel. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Por qué en este salmo encontramos que no debemos tener miedo de las tormentas, de los huracanes de esta vida? Porque el cimiento, tu cimiento, está en el monte santo, en Sión, en la presencia de Dios. Tus esperanzas no están en los recursos humanos de esta tierra. Entonces, aunque tú no veas recursos humanos, aunque tú no veas una mano humana viniendo en tu ayuda, tú no te desesperes, porque tu cimiento está en la ciudad de Dios, en el monte santo. Sabes que la palabra Sión se repite 150 veces en la Biblia. 150. Significa, etimológicamente, fortaleza. Sión es la fortaleza de Dios, es la ciudad de Dios. También Sión es la ciudad de David en la Biblia. Bueno, vamos a la primera parte del estudio de esta semana. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Cuando dice un día en tus atrios, está hablando de un día en Sión, en la fortaleza, en la presencia de Dios. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque los atrios estaban en Sión. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Vamos a leer para entender mejor esto el Salmo 84, versículos 1 al 4. Dice: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Se está refiriendo a Sión, a la casa de Dios, al santuario de Dios, a la fortaleza, al monte de Dios. Si nosotros usamos la interpretación profética y simbólica de la Biblia, veremos que hoy día Sión es el lugar donde Dios se reúne con sus hijos. Porque en la Biblia Sión era el lugar donde Dios quería reunirse con su pueblo, llamaba a su pueblo de todos lugares para Sión. ¿Quieres descubrir dónde está Sión hoy? Descubre dónde Dios dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. O sea, cualquier lugar donde el sábado el pueblo de Dios congrega para alabar a Dios es Sión. Es la iglesia de Dios, es la fortaleza de Dios, es el santuario de Dios. Sigo leyendo el Salmo. Cuán amables son tus moradas, tu casa, tu templo, tu iglesia. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos.
Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mira, ya hay dos sinónimos. Primero, las moradas de Dios. Ahora, los atrios de Jehová. ¿Y qué es todo esto? Es pues Sión, la ciudad de Dios. Sigo leyendo el Salmo. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. ¿Qué quiere decir Selah? La palabra Selah aparece 71 veces en los Salmos. Selah. ¿Y sabes lo que quiere decir? Como los salmos eran himnos para ser cantados, o poesías para ser recitadas, o oraciones para ser dirigidas a Dios, el Selah indicaba un espacio de tiempo. Se cantaba la música, Selah, paraban de cantar y después seguían cantando. Estaban orando, en el Selah paraban, reflexionaban y seguían orando. Estaban declamando la poesía, en el Selah paraban, meditaban en lo que estaban diciendo. Eso quiere decir Selah. Bueno, en el Salmo aquí dice que hasta las golondrinas, hasta los pajaritos, cuando hacen sus nidos, buscan el techo de la casa de Dios para hacer sus nidos. ¿Cuánto más los seres humanos deberíamos hacer nuestra morada en la casa de Dios? Claro, no quiere decir que te vas a mudar, te vas a trasladar a la iglesia para vivir en la iglesia. No quiere decir eso. Lo que el salmista está enfatizando es el hecho de que Dios ha prometido estar en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Calle de él, delante de él toda la gente. Ahora, si Dios está en su santo templo y él ha prometido eso, cada vez que tú vas a la iglesia, por favor, no estés preocupado en que si tu ropa ya te la vieron las otras veces, o que si te vas a encontrar con una persona que no te gusta, o si te saludan o no te saludan. Tú ve a encontrarte con Dios, no vayas a encontrarte con seres humanos, porque los seres humanos te van a fallar, te van a frustrar y no vas a querer ir más a la iglesia. Tú ve para encontrarte con tu Dios, porque mejor es un día en la iglesia, en la casa de Dios, que 1000 días fuera de ella. Entonces vamos ahora a la parte 2 de nuestra lección. Y el subtítulo es Oren por la paz de Jerusalén. En esta parte me voy a detener un poco más. Vamos a leer y voy a ir comentando. Salmo 122, 1 al 9. Son 9 versículos, un poquito largo, pero vale la pena leer. Dice así, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Querido, busca amigos, busca hermanos en la iglesia, que antes de ir a la iglesia te dan una llamadita y te dicen, oye, no te olvides, yo ya estoy yendo para la iglesia, te veo allá, vamos. O entonces tú, cuando estás saliendo para la iglesia, llama a un hermano, oye, mira, ya estoy saliendo para la iglesia, espero que Dios te acompañe en el viaje hasta la iglesia. Eso es lo que David dice, yo me alegraré con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Es una bendición ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con tu Dios durante la semana. El mundo te ha golpeado, las personas te han criticado, te han juzgado, han hablado mal de mí, estás herido, las cosas no andan bien, tu patrón te ha maltratado. Pero el sábado, cuando vas a encontrarte con tu Dios, el Señor inunda con su paz tu corazón y ahí ya no tienes miedo de nada. El versículo 2, leo, dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Primero habla de la casa de Dios, ahora de Jerusalén, porque ya te dije, Sión, Jerusalén, la casa de Dios, el monte santo, la fortaleza de Dios, la ciudad de Dios, todo es la misma cosa. El versículo 3 dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Una de las características de Jerusalén, de Sión, de la ciudad de Dios, del monte santo, de la iglesia de Dios en esta tierra, una de las características es que ha sido edificada bien unida. O sea, querido, te voy a decir aquí algo que te puede asustar.
la principal característica de la verdadera iglesia de Dios no es el sábado. Por favor, no te asustes. Es la unidad. Que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que este es tu pueblo. Que sean uno. ¿De qué sirve que tú creas en las 28 doctrinas cardinales de la iglesia? Si en la iglesia no hablas con uno, no hablas con otro, el otro no te mira, el otro no te saluda, no hay unidad, no hay espíritu de unión. ¿De qué te sirven las 28 doctrinas? Ahora, yo no estoy hablando contra las doctrinas. Eso es necesario porque vamos a ver en este mismo estudio que vamos a la iglesia a aprender de Dios, de su palabra. Y cuando aprendemos de Dios y de su palabra, lógicamente que encontramos el camino de Dios, la doctrina de Dios. Pero es que la doctrina no es la verdadera característica, sino la unidad. Un pueblo unido, un pueblo que transmita amor a las personas. Yo conozco mucha gente que ha entrado a la iglesia, especialmente ahora tenemos radios, emisoras por todos los lugares, tenemos televisoras transmitiendo el mensaje. Y mucha gente a través de la televisión, a través del internet mismo, a través de la radio, llega a la iglesia el sábado, pero cuando entra, no encuentra amor, no encuentra unidad, no encuentra compañerismo, muchas veces encuentra indiferencia. Y entonces dice, esta no puede ser la casa de Dios, esta no puede ser la iglesia de Dios, y se van. Por eso, tan preocupados como debemos estar en estudiar la palabra de Dios, en seguir las instrucciones divinas al pie de la letra, tenemos que estar preocupados en vivir el evangelio y ser una iglesia que transmita amor. Voy al versículo 24 de este salmo que estamos leyendo. Y allá, al monte, subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Ahora mira lo que voy a leer ahora. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Otra característica de la iglesia de Dios. Paz. Una iglesia de paz. Y cuando cada miembro de iglesia tiene la paz que Dios ofrece, entonces cada miembro de iglesia va a ser prosperado. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Ahora vea el versículo 7, dice así: sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Cuando hay paz en el corazón, hay descanso. Da ganas de estar en un lugar donde hay paz, donde hay unidad, donde hay descanso, donde hay amor. Versículo 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor, paz y amor. No puede haber paz sin amor. Y donde hay amor, no hay miedo, no hay guerra, no hay discusión. Hay paz. Y el versículo 9 dice, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. O sea, cuando el amor de Dios llena tu corazón, entonces tú estás preocupado por hacer el bien a las otras personas. Resultado de todo eso, una iglesia unida, una iglesia de paz. El salmista quiere paz y unidad para Sión, para la casa de Dios, para la iglesia, para la fortaleza que Dios tiene para sus hijos en esta tierra. Llegamos a la tercera parte, hablando de Sión, el hogar de todas las naciones. Sión no es solamente para los que han nacido en la iglesia. Sión es para todas las naciones. Dice el Salmo 87, versículo 1 y 2, lo siguiente. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Por qué se menciona puertas y no puerta? ¿No hay una sola puerta para entrar al templo, al santuario? ¿Y por qué se menciona puertas? Porque la ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas. Y porque la iglesia de Dios debe tener muchas puertas. Y esas puertas siempre deben estar abiertas para las personas, para que las personas entren. Los pordioseros, los pecadores,
los hipócritas, los mentirosos, los ladrones. La iglesia debe estar abierta para todos. No para acariciarlos en la cabeza y decir, hijito, eres un pecador, Dios te ama, sigue en tu vida pecaminosa. No, no, no. Las puertas deben estar abiertas para que reciban el amor de Dios, pero el amor de Dios transforma. La gracia perdonadora es también la gracia transformadora. ¿Qué hace de Sión un lugar tan apreciado para Dios? Interesante. Isaías 2 y 3 dice lo siguiente. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Está hablando de Sión. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Mira, correrán al monte Sión, a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, gente de todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Esto es lo que acabo de decir. La gente de todas las naciones, las tribus, de todas las razas, de todas las filosofías, gente pecadora de todos los pecados, tiene las puertas abiertas de la iglesia de Dios y entra, pero entra con un clamor en tu corazón. Señor, estamos aquí para aprender, dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Oh querido, en Sión están las enseñanzas de Dios, que se resumen en los 10 mandamientos de Dios. Ve a la casa de Dios, busca la casa de Dios. La casa de Dios es donde se estudia la palabra de Dios, donde se presentan las instrucciones divinas, donde se vive el evangelio, pero también donde se encuentran las doctrinas de Dios, los caminos de Dios, la santa ley de Dios. El Salmo 87, 4 al 6 es otro salmo que necesitamos leer. Dice, yo me acordaré de Rahab, la pecadora de Jericó. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. ¿Dónde? En Sión. Pero mira, viene de Filistea, viene de Tiro, viene de Etiopía, viene de Babilonia, viene de Jericó, Rahab. Pero cuando llega a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, a Sión, dice el versículo 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, en Sión. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí, en Sión. No importa de dónde hayas venido. No importa cuál haya sido tu pasado. No importa. El otro día yo encontré una persona que vivía atormentada porque en el pasado había participado de rituales satánicos y creía que para él no había perdón. Hay perdón, querido. Tú puedes venir de Etiopía, de Egipto, tú puedes venir de Babilonia, tú puedes venir de donde sea, de la filosofía que quieras, pero vienes a Sión para aprender, aprendes de las enseñanzas divinas, encuentras la ley de Dios, que es el reflejo del carácter divino, y entonces, ¿qué haces? Ahí Dios dice, este nació aquí, en Sión. Pero ¿cómo? Nació allá, pero ese es su pasado, eso no cuenta. Nació aquí, en Sión. Porque tu vida comenzó cuando conociste a Jesucristo. Tu vida empieza cuando entras a la iglesia y te bautizas. El agua lleva la multitud de tus pecados y cuando tú sales del bautismo naces para una vida nueva. Esa es la maravilla del amor de Dios. 3 veces en este salmo se menciona que las naciones pueden venir de donde sea, pero han nacido en Sión. ¿Por qué? Porque en Sión comienza tu vida. Vamos a la cuarta parte, no nos va a alcanzar el tiempo. Seguridad y paz de Sión. El Salmo 46 es uno de los salmos favoritos míos. El Salmo 119 es mi salmo favorito, el versículo 105. Pero el Salmo 46 también es otro salmo favorito mío. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios no te promete en este salmo que en esta vida no tendrás problemas. Aquí hay aguas que rugen, hay montes que tiemblan, pero la palabra clave es aunque. Aunque a mi vuelta todo ande mal, aunque el país esté cayendo, aunque la economía esté fracasando, aunque haya guerras, aunque haya rumores de guerras, aunque me critican, aunque me persiguen, aunque me despidan del empleo, aunque me falte salud, aunque, esa es la palabra clave, aunque yo no tendré miedo. ¿Por qué? Porque mi refugio eres tú, oh Dios. Y ahí viene Selah, o sea, para ahora y piensa, reflexiona. Dios no te ha prometido que no habrá tormentas, pero aunque haya tormentas, tú estás seguro en los brazos del Señor. Después el versículo 4 habla del río. Dice, del río sus corrientes, el Señor Jesucristo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. O sea, ¿quién es el que pasa por el medio de la ciudad? Porque los ríos en las ciudades antiguas no pasaban por los costados, pasaban por el medio de la ciudad. Cuando se quería construir una ciudad, lo primero que se hacía era buscar un río para que el río pasase. ¿Por qué? Porque el río llevaba vida. ¿Quién es el río? El Señor Jesucristo. Y Él dijo que si tú aceptas a Él, lo aceptas, tú serás una fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque tendrás al Señor Jesucristo en el medio. Jesús es el centro de la iglesia, el centro del mensaje, el centro del evangelio, el centro de las doctrinas, el centro de la santa ley de Dios es el Señor Jesucristo. Por eso el versículo 5 dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará. Al clarear la mañana, bramaron las naciones, tritubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. O sea, medita en todo esto. Y llegamos al fin de este estudio, hablando de lo inamovible que puede ser la iglesia de Dios, el cristiano, que edifica sus fundamentos en el monte Sión. Salmo 125, versículos 1 y 2 dicen, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Mi hermano, haz de Cristo el centro de tu experiencia cristiana. Él es el amor. Entonces el centro de tu vida será el amor. Mirarás a las personas. No puedes alcanzar el ideal que Dios tiene para ti usando la voluntad, el dominio propio, la fuerza, por más que me esfuerzo. ¿Y por qué? Porque la propia Biblia dice que nuestra justicia, nuestro esfuerzo, nuestro dominio propio es como trapo de inmundicia. Lo que tú tienes que hacer, en lugar de esforzarte para andar en los caminos de Dios, si quieres usar el esfuerzo, úsalo para separar un tiempo todo día para mantener la comunión con Cristo, estudiando la palabra, orando y testificando el amor de Jesús para otras personas. El segundo error de esta pregunta es, me siento perdido. Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo comprenderá? Este corazón, cuando estás bien, te va a hacer sentir que estás mal. Y cuando estás mal, te va a hacer sentir que estás bien. Entonces, no, la vida cristiana no es sentir, porque el corazón humano es engañoso. Tú tienes que creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si tú vives en comunión con Él, si tú andas con Él, si tú caminas con Él, si tú estás conectado a Él, los frutos van a aparecer. Los frutos, andar en los caminos de Dios, van a aparecer de manera natural. Entonces tú concéntrate en mantener la comunión con Cristo y deja todo lo demás en las manos de Dios y no creas mucho en tus sentimientos. Ok, vamos a la lección número 11 para el 15 de junio del año 2024.
El título de la lección es El conflicto inminente. Y el propósito de este estudio es mostrar que a medida que nos aproximemos del fin, el enemigo va a quedar tan airado con el pueblo de Dios fiel, porque él no consigue engañar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene la Biblia abierta, la luz de la palabra de Dios, y no se deja engañar. Entonces el enemigo se va a airar tanto que va a hacer guerra, va a perseguir, va a usar la fuerza para obligar a los hijos de Dios a adorar al diablo o a cualquier cosa menos a Dios. Entonces vamos ahora a la primera parte de este estudio, el conflicto final del Apocalipsis. Mira, el conflicto comenzó en el cielo por causa de la adoración. Lucifer se levantó y consiguió engañar a una tercera parte de los ángeles, haciéndolos creer que no deberían adorar a Dios ni obedecerle. Adórenme a mí, dijo, obedézcanme a mí. Acusó a Dios de ser arbitrario, dictador, tirano. Él prometió libertad, él prometió que sería un líder diferente. Y con sus mentiras logró engañar una tercera parte de los ángeles. Ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14, 7 al 9. Pero leamos este texto con el contexto de que en el cielo el conflicto empezó por causa de la adoración. Ahora Dios levanta en los últimos tiempos a un pueblo especial, un pueblo fiel para predicar el evangelio eterno. Y mira lo que dice Apocalipsis 14, 7 y 9. Diciendo a gran voz, este ángel de Apocalipsis 14 se levantó diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hay dos cosas que hay que notar aquí. En el cielo, los fieles adoradores de Dios fueron 70%, pero hubo un 30% que escuchó los engaños, la seducción del enemigo y se fue con él. El gran conflicto era por causa de la adoración. No es que Dios quisiese ser adorado, sino que la adoración de sus hijos era una expresión, una revelación práctica del amor que existía entre Dios y sus hijos. Cuando ellos decidieron adorar a Lucifer, decidieron quitar su lealtad de Dios, su amor de Dios, y dirigir su amor hacia Lucifer. Comenzó el conflicto. El conflicto descendió a la tierra. Cuando Eva fue tentada, tuvo que decidir entre amar a Dios, ser leal a Dios, adorar a Dios, respetar su palabra, o seguir la voz de la serpiente y tratar de ser como Dios, porque eso fue lo que la serpiente dijo. Si comieres, serás como Dios. Desde aquel día el conflicto fue basado prácticamente en la adoración, en el amor a Dios, en la obediencia. Se formaron dos ejércitos. Lucifer, por un lado, el Señor Jesucristo, por otro lado. El tema era adoración, pero la adoración se relacionaba con la creación. Por eso el ángel de Apocalipsis 14 dice que debemos adorar a Dios, creador del cielo y de la tierra. Y por eso el diablo también dice que deben. Voy a leer de nuevo el texto de Apocalipsis 14,
7. Voy a leer específicamente el versículo 9. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, no adora a Dios, adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Los que obedecen a Dios y adoran a Dios reciben la marca de Dios, el sello de Dios, que es el sábado, relacionado con la creación. Los que adoran a la bestia reciben la marca de la bestia y no creen en la creación o desfiguran la creación. Y si desfiguran la creación, pues no creen en el sábado, creen en cualquier otro día menos en el sábado. Entonces este asunto es mucho más serio del que a simple vista podemos imaginar. Cuando decidimos adorar a Dios en el sábado o en cualquier otro día, estamos decidiendo hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del enemigo de Dios. Vamos a la siguiente parte de este estudio, la crisis venidera. Este es un asunto interesante. Vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En este capítulo 13 se presenta a dos poderes que sacudirán el mundo en los últimos días. El primer poder sube del mar y el segundo poder sube de la tierra. Y ambos son instrumentos del dragón. El dragón es el diablo y Satanás, según Apocalipsis. Quiere decir, para sacudir al mundo en los últimos días, en Apocalipsis se habla de dos bestias. La palabra bestia puede parecer peyorativa, pero no lo es. En profecía, la palabra bestia significa poder. Quiere decir que en los últimos días aparecerán dos poderes. Un poder que sale del mar. Y de acuerdo con la profecía, el mar, las aguas, significa gente. O sea, este poder recibe fuerza de la gente. Mucha gente lo sigue y le confiere poder. Pero el verdadero poder lo recibe del dragón. El dragón también permite que se levante otra bestia, otro poder que viene de la tierra. Vamos a ver todo esto al estudiar este capítulo 13. Vamos a leer primero los versículos 1 y 2 para ver la descripción de este poder, del primer poder. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Interesante. El diablo, el dragón, nunca se presenta como diablo. En el jardín del Edén se presentó como una bella serpiente. En el monte de la tentación para destruir al Señor Jesucristo se presentó como un ángel de luz. Y en estos últimos tiempos se presenta como un poder religioso, sustentado por la fuerza de las naciones, pero que en realidad este poder recibe la fuerza del dragón. Ahora vamos a tratar de identificar a esta bestia. En nuestra lección de la escuela sabática se trata este asunto en dos partes. Yo la voy a tratar en una sola parte. Vamos a ver qué características tiene esta primera bestia que sale del mar. En el versículo 8, recuerda que estamos estudiando el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En el versículo 8 dice, y la adoraron a la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que este es un poder religioso y que recibe la adoración de todos o de la gran mayoría de los seres humanos. Es interesante porque hay que pensar en las palabras. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, tú tienes dos opciones: o adoras al Cordero, al Señor Jesucristo, y tu nombre es escrito en el libro de la vida, o tú adoras a esta bestia, que es un poder religioso, y entonces tu nombre no estará escrito en el libro de la vida del Cordero. Segunda característica de este poder religioso. Versículo 7 dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, este poder, además de ser un poder religioso, es también un poder político que tiene autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tercera característica. El versículo 3 del capítulo 13 dice: vi una de sus cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto quiere decir que en algún momento de la historia, este poder religioso perdió su poder, pero después la herida sana y ahora impone respeto y la admiración del mundo. Ahora vamos a la cuarta característica. El versículo 5 del capítulo 13 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea que este poder es un poder blasfemo, que se atreve a hablar contra Dios o a ocupar el lugar de Dios, y tiene poder durante 42 meses, o sea, 1260 años. Ya vimos eso en lecciones anteriores. La característica número 5 dice que este poder persigue al pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos por un periodo de tiempo, 42 meses. Sexta característica, el versículo 5 dice: se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Su poder dura 42 meses, lo que en lenguaje profético, ya lo dijimos, significa 1260 años. O sea, aquí se habla de un poder que forzará la conciencia de las personas para que adoren a la bestia y no adoren a Dios. La pregunta clave es: ¿quién es este poder? ¿Dónde está este poder hoy? ¿A quién simboliza este poder? Entonces vamos a tener que responder algunas preguntas. La primera pregunta: ¿conoces tú algún poder hoy día que además de ser un poder religioso, tenga una influencia política tremenda sobre la mayoría de los países y de los pueblos de este mundo? ¿Conoces? Si conoces un poder religioso que además de religioso sea político y tenga influencia en la mayor parte del mundo, esa es la bestia de que habla el capítulo 13 de Apocalipsis. Segunda pregunta: ¿conoces tú algún poder religioso que además de poseer esta primera característica haya perdido su fuerza política en algún momento de la historia para recuperarla después? El texto de la Escritura dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de ella. ¿Conoces algún poder que en el año 1798 el líder de ese poder haya sido capturado por un general llamado Berthier y llevado preso, y que después, el año 1929, Bernardo Mussolini le devolviera el poder, la fuerza a ese poder? Pues entonces ya tienes la respuesta. Tercera característica, y yo te hago la pregunta: ¿dónde puedes ver un poder religioso
respetado y admirado por reyes, presidentes, ministros, jefes de Estado. ¿Conoces ese poder? ¿Qué poder religioso es respetado? Pueden no creer en él, pero todos lo respetan. ¿Dónde está ese poder? En cuarto lugar, te hago otra pregunta. ¿Es posible que ese poder haya blasfemado alguna vez contra Dios? O en las palabras del profeta Daniel, haya tratado de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Blasfemar es atreverse a colocarse en lugar de Dios, a querer cambiar la palabra de Dios. Y Daniel dice que ese poder intentó cambiar los tiempos y la ley de Dios. ¿Quieres encontrar ese poder? Abre la Biblia, Éxodo 20, lee la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y después, abre el catecismo y busca la ley de Dios y compara. ¿La ley de Dios es la misma registrada en la Biblia o han intentado cambiar la ley de Dios? Ese es el asunto. Quinta pregunta. Este poder religioso político ha perseguido a los fieles adoradores de Dios y estudiosos de la palabra de Dios durante 1260 años. ¿Conoces a ese poder? Es interesante, porque la respuesta es tuya. Yo no te voy a dar la respuesta. Yo quiero que tú pienses, que tú reflexiones. Y cuando reflexiones vas a llegar a tu propia conclusión. Y tal vez te sientas triste. Pero entonces abre la Biblia y lee las características, capítulo 13 de Apocalipsis. No se habla de una iglesia, se habla de un poder religioso que tiene características políticas. Y las características ya vimos en el capítulo 3. ¿Dónde está ese poder? Entonces llega a tu propia conclusión. Llegamos al fin de este estudio hablando de la bestia que sube de la tierra. Está en el capítulo 13. Mira, la primera característica, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea que este poder es un poder que comienza como un cordero, pero que termina hablando como un dragón. Vamos a ver eso más adelante. Segunda característica, versículo 12. Y esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea que este poder coloca su fuerza al servicio de la primera bestia. Tercera característica, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres. O sea que este es un poder que deslumbra con su tecnología, con las maravillas que hace. Cuarta característica, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, querido, que este poder es un poder que además de darle fuerza a la primera bestia, obliga a las personas a obedecer y a adorar a esta primera bestia. Otra característica más está en el versículo 16. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, este es un poder que da fuerza a la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Una bandera es el símbolo o la imagen de un país. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Lo que simboliza el poder de esta bestia. ¿Qué es lo que simboliza a Dios, su señal, su marca, el sábado? ¿Qué es lo que simboliza a este poder religioso, lo que expresa su poder sobre la conciencia de las personas? Cualquier día que no sea sábado.
tal vez el domingo. Este es un asunto que demanda mucha reflexión. Otra característica más está en el versículo 16 y 17, 2 versículos. Dice así: a todos, este poder hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí está la marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, va a obligar a las personas a recibir la marca de la bestia. Y si la marca de Dios, el sello de Dios es el sábado, tú puedes imaginar cuál es la marca de la bestia. Ahora, ¿quién es este poder? ¿A quién simboliza? Yo te hago algunas preguntas. ¿Conoces hoy un país poderoso que en los comienzos de su historia hablase como un cordero, creyese en el cordero, predicase al cordero, y que hoy, porque era una nación estudiosa de la Biblia, pero que hoy es defensora de la libertad de adorar a Dios de la manera que quiere? Quiere decir, este país se ha convertido en un nido de ideologías, de filosofías. ¿Conoces ese país? Es un país poderoso en el mundo. Segunda pregunta: ¿existe hoy un país poderoso que, habiendo tenido un origen cristiano, se fuera convirtiendo con el tiempo en una nación secularizada, de cierto modo cuna de toda clase de ideologías, filosofías que no pasan de la voz disfrazada del dragón? Tercera pregunta: ¿cuál es en este momento el país que le presta mayor apoyo, mayor fuerza a la primera bestia simbolizada en este capítulo? ¿Cuál? Cuarta pregunta: ¿cuál es hoy el país que deslumbra con su tecnología, con su poderío militar, y que la historia presenta como el único país que un día se atrevió literalmente a hacer caer fuego del cielo, destruyendo 2 grandes ciudades? Quinta pregunta: hasta aquí es fácil identificar este país, echando mano solo de las Escrituras, porque todas estas características se están cumpliendo de alguna manera. Pero el texto sagrado menciona todavía 2 características más. Este país escogerá un día de la semana como símbolo del primer poder mencionado en este capítulo. Y en segundo lugar, este país será el origen de un decreto de obligatoriedad de guardar ese día de la semana como homenaje al primer poder religioso de Apocalipsis 14. Vuelvo a repetir, todos estos pensamientos son para reflexión. Reflexiona. Reflexionar es leer, es meditar, es pensar. Muchas veces la reflexión te lleva al sufrimiento, al dolor, a llorar. Muchas veces te vas a agarrar la cabeza y decir: pero mi Dios, ¿es esto realmente así? Tienes la Biblia en tus manos. Lee. Yo tengo 2 libros escritos, quiere decir un libro, ¿no? El tercer milenio y las profecías del Apocalipsis. Ese libro fue reproducido bajo el título de El último llamado. Si puedes conseguir ese libro por ahí y leer ese libro, vas a encontrar en detalles la explicación de todo esto. Pero entonces, ¿por qué algunos años después ustedes se separan? ¿Qué sucedió a lo largo del camino? Sabes, el problema es el carácter. Desde el día de nuestro nacimiento, traemos con nosotros un carácter deformado por el pecado. Recuerda que la primera discusión o acusación entre Adán y Eva surgió justamente después de la entrada del pecado. Hasta ese momento era una pareja que vivía en armonía, pero entró el pecado y uno comenzó a acusar al otro. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto, lo que estoy diciendo, con los estudios de mayordomía de este trimestre? Pues es simple.
Una mayordomía sabia consiste en administrar la vida como Dios desea que la administremos. Pero el problema es que nuestro carácter deformado no nos permite administrar la vida como Dios quiere. La verdad es que Dios es dueño de todo lo que existe y también de nuestra vida. Nos lo entregó todo para que pudiéramos vivir, pero nosotros no somos dueños de nada. Todo lo hemos recibido prestado de Dios. Somos apenas administradores y como sabios administradores debemos aprender también a administrar la vida como Él espera que la administremos. ¿Y cómo Él espera que hagamos eso? Pues siguiendo sus consejos, sus recomendaciones, lo que está escrito en su palabra. Bueno, para vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, es necesario que aprendamos a andar diariamente con Dios en una experiencia de amor. Así, en ese compañerismo mutuo, aprenderemos de manera práctica cómo se administra la vida. Solo que al andar con Dios, sucederá también otra cosa extraordinaria. El carácter de Dios se reflejará diariamente en nuestra vida. Nuestra manera de ser tendrá las marcas del carácter de nuestro Padre Celestial. Sus características aparecerán de manera natural en nuestra experiencia. Una de esas características es la fidelidad. Primera a los Corintios capítulo 4 versículo 12 dice: Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Dignos de confianza. Otras versiones de la Biblia dicen: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad tiene que ver con ser digno de confianza. Los administradores sabios tienen que ser hombres fieles, dignos de confianza. Piensa en José, el administrador de la casa de Potifar. ¿Era un hombre digno de confianza o no? ¿Fue fiel a su Señor a pesar de la tentación? Ah, querido, si seremos fieles administradores de la vida que Dios nos confió, no será porque no encontremos tentaciones en el camino, sino a pesar de las tentaciones. La fidelidad es un rasgo de carácter. En hebreo, la expresión ser fiel significa ser digno de confianza. Se refiere a alguien que es sólido en sus convicciones, firme en lo que ha decidido. Pero la verdad es que nosotros, los seres humanos, después de la entrada del pecado, pues somos frágiles por naturaleza, no somos firmes. Pablo mismo dice: aquel que piensa que está firme, mire, cuidado, no caiga. Y Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Esta es nuestra triste realidad. Debemos ser hombres y mujeres dignos de confianza, firmes, fieles, pero no lo somos. No podemos serlo. Nadie puede confiar en nosotros, ni nosotros mismos. Y sin embargo Jesús dice: sé fiel hasta la muerte. O sea, sé digno de confianza hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, ¿cómo podremos alcanzar ese ideal elevado? Pues la única manera es seguir el consejo divino, que está registrado en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Leo: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Aquí volvemos al tema del relacionamiento diario con Cristo, que es la roca de los siglos. Solo podemos ser hombres firmes, dignos de confianza, fieles, en la medida en que cultivemos una relación diaria de compañerismo, de comunión con Cristo, que es la roca. Vamos al segundo punto de nuestra lección. La segunda característica de un administrador sabio es la lealtad. La primera
es la fidelidad. La segunda, la lealtad. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Cuando existe una experiencia de amor entre dos personas, el resultado natural es la lealtad. Dos personas que se aman no se traicionan. Pero la lealtad no es un asunto de cerrar los ojos y esforzarse para no caer. Si usas tu disciplina propia, tu esfuerzo humano, más tarde o más temprano, por más que cierres los ojos, por más que te esfuerces, vas a caer. Recuerda que tienes una naturaleza pecaminosa y por lo tanto dependes únicamente de alguien que jamás haya caído, y ese alguien es la persona maravillosa de Cristo. Recuerda que Dios es un Dios celoso. Eso dice la Biblia. Esto significa que Dios no hace concesiones. Si Él dijo que es blanco, pues es blanco. No es más o menos blanco. Esto también significa que Dios no comparte su soberanía con nadie. Él es celoso. Y si somos sus siervos, necesitamos ser sus siervos y de nadie más. Un día, Dios le dijo a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Sírvelo con corazón perfecto, con todo tu corazón, con tu ser entero, no dividido, no un poco a Dios y un poco al Dios de este mundo, con todo tu corazón. Esto significa que la lealtad no es apenas un asunto de cumplir determinadas reglas, porque dice que Dios conoce el pensamiento y el sentimiento. Tú puedes cumplir todo y sin embargo no ser fiel a Dios. Este es un asunto de fondo, no simplemente de forma. Recuerda que el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos, le dijo Dios a Salomón. Esta es la razón por que el joven rico se fue y no regresó. Estaba dispuesto a cumplir las reglas, pero su corazón amaba al dinero. Estaba dividido, quería servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. No se puede. Y Dios desea cultivar con el ser humano una experiencia de amor. Y cuando una persona ama de verdad, pues no necesita que la otra la esté vigilando para permanecer leal a la persona que ama. La lealtad, como el amor, debe ofrecerse libremente, o entonces no es verdadera lealtad. Un soldado muchas veces tiene que obedecer las órdenes de su jefe porque si no lo hace puede ser castigado. Este soldado quizá cumpla su deber, pero lo cumple por miedo del castigo. Esa no es la clase de lealtad que Dios pide. Observa el caso de Job, por ejemplo. Él no esperaba los eventos catastróficos que destruyeron a su familia, que destruyeron sus posesiones, su salud, nada de eso. Él nunca esperó eso. Y cuando todo eso llegó y parecía que Dios lo había abandonado, podría haber perdido la confianza, el amor y el compromiso. Pero su lealtad a Dios era una decisión inquebrantable de amor, con honestidad y sin miedo a alabar públicamente a Dios. Pronunció las famosas palabras registradas en Job capítulo 13, versículo 15. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Quiere decir, su fidelidad en medio de la situación crítica fue la esencia de su lealtad. Esto significa que el cristiano leal lo es por amor y no solamente porque Dios le da muchas bendiciones. Servir a Dios, ser fiel a Dios, declarar amor a Dios cuando todo va bien, eso es fácil. Pero seguir amando a Dios, confiando a Dios, siendo leal a Dios en medio de las dificultades y de las adversidades de la vida, solo los verdaderos cristianos pueden hacerlo. Aquellos que cultivaron una vida diaria de compañerismo con Dios.
Vamos a la tercera parte. Aquí veremos la tercera característica del mayordomo sabio. Esta tercera característica es una conciencia limpia. Infelizmente el mundo en el que vivimos, pues es un mundo que ha reemplazado la palabra de Dios por las preferencias humanas. Ya no importa mucho hoy lo que Dios dice en su palabra. Lo que importa es lo que yo creo, lo que yo pienso. Y generalmente lo que yo creo, lo que yo pienso no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, sino a lo que me conviene. Esa manera de pensar de nuestro siglo se hace también realidad en la iglesia, porque la iglesia está formada por hombres y mujeres que viven en este mundo y no pueden evitar ser contagiados inconscientemente por las tendencias de afuera. Hay muchos dentro de la iglesia que creen que Dios no se importa mucho con sus actitudes, porque en fin Dios los ama. Y es verdad que Dios los ama. Dios nunca va a dejar de amar a sus hijos. Pero Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22 dice: Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. ¿Qué significa una mala conciencia? Hay que acercarse a Dios purificado de una mala conciencia. Sabes, la conciencia funciona como una brújula interior. Nos muestra el camino por el que debemos andar. Solo que esa brújula interior fue malograda con la entrada del pecado al mundo. Fue distorsionada. Hoy esa brújula ya no funciona bien. Apunta para el lado equivocado y nos lleva hacia la muerte. Para ser una brújula que trabaje bien necesita estar nuevamente en armonía con las enseñanzas divinas y no con la opinión de la sociedad en la que vivimos. Si está en armonía con las enseñanzas divinas, la brújula pues es una conciencia limpia. De otro modo es una mala conciencia o una conciencia cauterizada. Jesucristo tenía una conciencia limpia y hacía cosas buenas y justas porque tenía la ley de Dios en su corazón. Él mismo lo dijo en Salmos 40, versículos 7 al 9. En el pergamino se habla de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. He proclamado tu justicia ante la gran multitud y tú, Señor, lo sabes muy bien. Tu ley la llevo dentro de mí. Qué interesante. Ahora, ¿qué hacer si nuestra conciencia está contaminada? Hebreos 9:14 nos da la respuesta. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Ahora, mi amigo, ¿te das cuenta cómo todo empieza y termina en Jesucristo? La vida cristiana no es una colección de deberes. La vida cristiana es una relación de amor con Cristo. Por amor a Jesús hacemos o dejamos de hacer las cosas. Por amor a Jesús permitimos que su palabra nos guíe. Tiene que haber una relación de amor entre Cristo y el ser humano. Vamos a la cuarta característica de un administrador sabio. Me refiero a la obediencia. Consideremos el caso de Caín y Abel. Abel se arrodilló ante el altar llevando obedientemente el cordero que Dios había pedido. Caín por su vez se arrodilló llevando el fruto de la tierra, fruto de sus manos. Ahora, date cuenta que ambos hermanos estaban arrodillados. Aparentemente ambos estaban adorando, estaban en la misma iglesia. Solo que Caín seguía su propia voluntad humana y no la de Dios. El cordero muerto fue aceptado, el cordero que Abel llevó, pero los frutos de la tierra que Caín llevó fueron rechazados. Ahora, la sierva de Dios dice
al respecto lo siguiente en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 6, página 1109. Dice así: la muerte de Abel fue la consecuencia de que Caín rechazara el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizado por las ofrendas ceremoniales que lo señalaban. Caín no aceptó el derramamiento de sangre, que simbolizaba la sangre de Cristo, que debía ser derramada en el mundo. Querido, la obediencia es una expresión de amor. Por eso la clave de la relación del ser humano con Cristo necesita ser el amor. Cuando tú dejas de amar a Dios, comienzas a amarte a ti mismo. Entonces ya no te interesa lo que Dios cree, lo que Dios piensa, lo que Dios enseña. Te interesa lo que tú quieres, lo que tú sientes. Prestas oído a los hombres de esta tierra y no a la palabra de Dios. Sabes que cuando yo era niño me enseñaron a obedecer por miedo y no por amor. Me llevó mucho tiempo entender que la vida cristiana es una vida de amor con Cristo y no una vida de miedo de perderse. El problema es que también podemos llevar a la iglesia a la obediencia por el miedo, pero esa obediencia por miedo no tiene ningún valor para Dios. Por eso Él dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Quiero tu amor, tu corazón. Después que me has dado tu amor, tu corazón, ahí tú puedes darme y andar mis caminos. Pero si tú no me has dado tu corazón, si tú no me amas, yo no quiero nada de ti. Llegamos al fin de este estudio hablando de la confiabilidad como otra característica de aquellos que han entendido el amor de Dios y que administran con sabiduría la vida que recibieron de Él. Leamos Lucas 16, 10 al 12. El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? ¿Sabes, mi amigo querido? Dios desea hijos e hijas confiables, porque desea que seamos semejantes a Él. La confiabilidad es algo que nuestros primeros padres perdieron cuando decidieron voluntariamente separarse de Dios e hicieron su propia voluntad. Ellos tenían todas las condiciones de ser obedientes y confiables. Habían sido creados en estado de perfección, pero ese estado de perfección demandaba la libertad y ellos usaron mal la libertad. Hoy nosotros ya estamos contaminados por la naturaleza pecaminosa, pero ese no es argumento para decir que no podemos ser confiables. La confiabilidad es una marca divina, es una característica de Dios que puede ser reproducida en los que caminan diariamente con Él. Pero para eso hay que andar con Él todos los días. Y ya estudiamos que andar con Él todos los días es estudiar su palabra, orar y buscar una persona y traerla a Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente.